Presidente, estamos llegando a la parte final de nuestra sesión para admitir o no un proceso de vacancia presidencial. Y como es desusado en mí, me he quedado todo el tiempo a escuchar a todos los parlamentarios y sobre todo a los parlamentarios oficialistas, buscando un solo argumento que desmienta los hechos. Se ha dicho de todo acá, golpe de Estado, que aquí se quiere copar, que este Congreso quiere avasallar a las demás instituciones, se está pidiendo que se alargue más el proceso, se están quejando porque se ha hecho públicas las cosas. Algunos congresistas con una pasión desenfrenada empiezan a decir, aquí vamos a luchar contra este Congreso opresor, etcétera. Pero ninguno ha podido dar un solo argumento que desmienta los hechos. Los hechos. Y claro, si el propio presidente de la República no ha sido capaz de desmentir los hechos, todos los demás argumentos son puras falacias. Son simplemente circunstancias que te pretenden rodear políticamente un tema grave, que el presidente de la República ha mentido, que el presidente de la República en reiterada oportunidad y de manera constante ha faltado a la verdad. Un congresista hace 2 o 3 días dijo que por eso era mitómano y se generó una gran discusión y un desorden en este Parlamento. Pero la verdad, presidente, si uno trata de encontrar un ápice de verdad en los hechos, en las versiones que ha dicho el señor Kuczynski, no encontramos en absoluto ni una sola verdad. Miren ustedes, presidente, solamente para señalar las 2 empresas de las 6 que tiene con el señor Gerardo Sepúlveda, las 6 en el mismo domicilio en la ciudad de Miami. Pero solo para mencionar 2. El señor Kuczynski el año 2011 en la campaña electoral dijo: First Capital no tiene nada que ver conmigo, y lo ha vuelto a decir ayer. No tengo nada que ver con esa empresa. Nunca he recibido un centavo de First Capital. Y él mismo, presidente, él mismo ha tenido que decir que trabajó para First Capital y que hizo un servicio para H2 Olmos, que es la empresa de Odebrecht. Lo que no nos ha dicho es cuánto ha cobrado por esos honorarios, pero tuvo que salir a decir que sí había trabajado a Odebrecht. Entonces, cuando yo escucho a los congresistas del oficialismo decir, una empresa corrupta, ¡qué horror! ¿Cómo le hacemos caso a una empresa corrupta? Bueno, el jefe de Estado ha trabajado para esa empresa corrupta y ha cobrado de esa empresa corrupta. Y nadie se puede creer, presidente, el argumento de que el señor Kuczynski no sabía para quién estaba trabajando, porque H2 Olmos era una empresa de Odebrecht. Y él fue a Olmos, estuvo allí, recorrió toda la obra, porque supuestamente estaba trabajando para una empresa que se llamaba First Capital. Entonces, First Capital, o sea, su socio, el señor Sepúlveda, que está sentado al lado de él en el mismo escritorio en Miami, lo contrata y le dice, te voy a pagar una plata para que vayas a Olmos y me hagas una consultoría. Y el señor Kuczynski va a Olmos, le hace la consultoría, cobra la plata y hasta ahora no se entera para quién hizo la consultoría cuando estuvo en Olmos. No sabía qué empresas había en Olmos. Es que la mentira, presidente, tiene patas cortas. Segunda, dice, el periodista Ángel Páez le pregunta sobre Westfield Capital, empresa que él sí ha reconocido que es de él, ¿no? Dice, ¿usted la comparte con Gerardo Sepúlveda? Le pregunta, y él dice, lo que pasa es que en Estados Unidos, con la legislación patriótica que se hizo después del ataque de las Torres Gemelas, las personas políticamente sensibles, yo era ministro de Economía en ese momento, ya no podían tener una cuenta bancaria en ese país. Entonces, me quitaron mi cuenta y tuve que crear o establecer una cuenta a nombre de una compañía. Y por eso creé
Westfield Capital. Acá está, Presidenta, la inscripción de Westfield Capital, el año 92. ¿Y cuándo fue lo de las Torres Gemelas, Presidente? En el año 2001. Y el año 92 ya tenía creada la empresa. Pero él dice que la creó porque las Torres Gemelas se habían caído. Pero es más, él dice, yo era ministro de Economía. Sí, pero lo que no dice es que él era ciudadano americano. En ese momento no había renunciado a la nacionalidad norteamericana. Y entonces, ¿qué tenía que ver que fuera ministro de Economía? ¿A quién se le dijo, saque usted su plata y forme una empresa en Estados Unidos? Otra mentira. Y miren usted, Presidente, cómo se va arrastrando en la conciencia del presidente la mala percepción de las cosas que hizo. Y cuando la amenaza de la señora Eliane Karp va justamente hacia ese tema, que esta empresa Westfield Capital ha sido disuelta el 22 de septiembre de este año. O sea, lo acaba de disolver hace 40, 45 días. Recién la ha disuelto. O sea, para tapar las cosas. El presidente ha tenido 2 intervenciones públicas. Cuando la comisión Lavallato lo citó, contestó con sendos informes suscritos por 2 eminentes abogados, el señor Landa y el señor García Toma, que también sería importante que nos diga cuánto cobraron, diciendo que el presidente no se le podía tocar. Y además el presidente decía que él no iba a venir a la comisión porque se estaba violentando su alta investidura. Bueno, apenas la comisión tomó la decisión de hacer público ese documento, hizo un mensaje a la nación. Y lo primero que dijo es, voy a recibir a la comisión. Y fijó fecha. Y entonces nosotros dijimos, ajá, ahora sí, nos vas a recibir. Pero resulta, pues, presidente, que ya con eso nomás no mataba la crisis política que se había generado. Y ha vuelto a hacer otro mensaje a la nación a las 11:30 de la noche para decirnos que él no conoce a la empresa First Capital. Y para decirnos que la empresa Westfield es una empresa en la que el señor Sepúlveda usó su nombre para cobrarle a Odebrecht $4 millones, sin decirle. Y entonces, la pregunta es, ¿qué hacía el señor Sepúlveda aquí, presidente? Con la familia del presidente. ¿Qué hacía el señor Sepúlveda ahí? El único no familiar, un chileno, bien, allí en esta galería, presidente, ofendiendo la majestad de este parlamento, porque estaba trayendo a su compadre, a su socio que ahora se constituye, como dijo en su momento Víctor Andrés García Belaúnde, el nuevo Maiman, el que va a pagar los platos rotos, el que va a tener que cargar con el muerto. Claro, como es chileno, no lo van a extraditar, no va a hablar. Y esperemos que la falsa renuncia a la nacionalidad norteamericana que hizo el señor Kuczynski en las elecciones pasadas no hayan sido falsas en las actuales, y no vaya a ser que con ese pasaporte termine al lado del señor Toledo en los Estados Unidos evadiendo una extradición. De manera, presidente, que aquí tenemos que ser contundentes. Este proceso que se está abriendo aquí es un proceso constitucional y democrático basado en un criterio fundamental. El presidente de la República, alrededor del tema más grave de corrupción de América Latina y del Perú, ha mentido sistemáticamente. Esa es la razón, el motivo y la fundamentación de iniciar un proceso de vacancia. No es porque sea mentiroso, voy a mentir en cualquier trivialidad. Lo ha hecho sobre su propia participación en el caso más grave de corrupción, y él es jefe de Estado. Si el señor Ollantumal, el señor Alan García, el señor Toledo mienten, son ex jefes de Estado y están sometidos a proceso del Ministerio Público, los 3. Pero si el que lo hace es el jefe del Estado peruano, está allí sí, él, vulnerando
y agrediendo la majestad del cargo. Y por eso este Congreso tiene la prerrogativa de poder considerar que al agredirse a la majestad del cargo, se está vulnerando la moral con la que un presidente debe conducirse, y por eso es que se llama incapacidad moral. Si le quitamos la palabra capacidad, queda inmoral. Y entonces, presidente, las circunstancias no lo van a acompañar de manera positiva. Creo que es fundamental que sepamos, presidente, que aquí no hay golpes de Estado porque este tema está escrito en la Constitución. Que aquí no hay tampoco subterfugios ni búsquedas de otro tipo de alternativas. Mi bancada, como sé que otras bancadas, asumimos el compromiso de que este es un proceso que tiene que ver con el comportamiento del señor Kuczynski y no con una estrategia de ir tumbándose a los vicepresidentes para poder hacer un golpe de Estado. No vamos a acompañar jamás una propuesta como esa, presidente. Y estoy seguro que las demás bancadas tampoco lo van a hacer. Pero obviamente eso tampoco es patente de corso para que los vicepresidentes puedan tener la posibilidad de hacer lo que quieran. Todos se sujetan al mandato de la ley, incluidos los parlamentarios. ¿O acaso no hay 8 parlamentarios que están siendo ahora, en este momento, procesados por el Ministerio Público por el famoso tema del allanamiento? Bueno, pues ahí está, las prerrogativas de lo que significan los contrapesos del poder. Y el contrapeso del poder ejecutivo es el Parlamento, presidente. Entonces, no hagamos tanta laraca, no hagamos tanto aspaviento. Este es un proceso democrático. Hoy se va a admitir si es que hay los votos. Pero después, presidente, se va a tener que evaluar que el presidente de la República venga y después de su presencia o la de su abogado, tomar una decisión grave. Pero hay que dejar en claro, presidente. Un minuto adicional. Hay que dejar en claro que cuando nosotros tomamos una decisión como esa y lo hacemos en función de esclarecer los hechos de corrupción, no estamos en una actitud de violentar la Constitución. Y ese creo que debe ser uno de los elementos básicos del conocimiento de que los ciudadanos puedan tener de nosotros, en función de que el Congreso debe actuar, porque si no actúa este Congreso, presidente, el Congreso terminará convirtiéndose en cómplice de este tema. La Comisión Lavallato tendrá que continuar. Y la Comisión Lavallato, presidente, que tomó la decisión primigenia por unanimidad y con la presencia del fiscal de la Nación, de hacer públicas todas sus sesiones, está trabajando para que el país y el pueblo conozca lo que se está avanzando, para que no se haga puertas cerradas, para que no se haga en cenáculos, para que no se haga por lo bajo, como muchas veces ocurre en el ámbito de la investigación jurisdiccional. La investigación congresal está al servicio del pueblo y esa investigación, presidente, debe proseguir. El presidente Kuczynski, quizá cuando sea expresidente, podrá venir y vendrá de hecho a la comisión para poder tratar de esclarecer estos hechos. Pero es evidente, presidente, que si él ha tenido la oportunidad de hacer mensajes a la nación, de poder hacer cadena nacional y explicar la veracidad o la mentira de los argumentos que vienen en el documento presentado por Odebrecht, perdió la oportunidad de desmentirlos, perdió la oportunidad de decir la verdad y por lo tanto debe ser vacado, presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Milagros Salazar. Presidente, el colega Clayton me está pidiendo los 2 minutos de interrupción. ¿Quiere interrupción? Solamente con esta Milagros Salazar quiero recordar que todavía queda... Bueno, 27 minutos. A usted se le ha asignado 7 minutos. Congresista Clayton, tiene la interrupción. Gracias, presidente. En este momento, nuestro país se encuentra en una crisis económica y el día de hoy, muchos colegas parlamentarios quieren responsabilizar a Fuerza Popular de esta crisis política. Fuerza Popular en ningún momento, presidente, ha sido un obstáculo para el Poder Ejecutivo. Le hemos dado las facultades correspondientes para gobernar. Pero hoy estamos tratando de desvirtuar esta información. Estamos siendo testigos
y todos vuestros hermanos quienes nos acompañan por la televisión están viendo que efectivamente se está llevando a cabo un debido proceso. Esta empresa transnacional no solamente ha hecho daño al Perú, sino a toda Latinoamérica, a muchos hermanos países. Es el momento, colegas, para unificar esfuerzos y salvaguardar a nuestras empresas nacionales, a nuestros productos nacionales. Ok, culmine. Congresista Salazar, para... Gracias, presidente. La moción presentada multipartidariamente hoy día es el resultado de la crisis y zozobra que vive hoy nuestro país, de la inestabilidad económica y política, que no es producto del Congreso, es responsabilidad exclusiva del presidente Pedro Pablo Kuczynski, producto de su reiterada manifestación de faltar a la verdad, de seguir incurriendo en la implicancia o en la relación directa o indirecta con la empresa Odebrecht. ¿Y por qué? Está negando reiteradamente ese vínculo, porque hoy día hemos conocido que hay un presunto acto de corrupción y que este presunto acto de corrupción, amigos, está evidenciado por la declaración de los testigos, está evidenciado por la documentación que hoy día conocemos, está evidenciado por el conflicto de interés que incurrió el señor presidente cuando fue premier, cuando fue ministro, cuando fue presidente de Proinversión y que hizo la puerta giratoria. Y eso hoy día todos los conocemos. Que no vengan a echarnos la culpa y la responsabilidad al Congreso, y mucho menos a Fuerza Popular. La responsabilidad directa de esta situación de crisis que vive nuestro país, de la poca credibilidad que tiene la población al Ejecutivo, es responsabilidad directa del presidente. Y que esperábamos que tuviera la hidalguía de anteponer su interés personal y poner en valor a la población y a nuestro país, pero definitivamente él se aferró al cargo y se ha negado y se sigue negando en presentar su carta de renuncia. Por estos hechos no podemos aceptar la impunidad. Basta ya de impunidad. Estamos cansados de la impunidad. Basta ya de la corrupción. No solamente hay que decirlo, sino hay que probarlo con hechos. Hay que ser honorables. No solamente son honorables aquellos que tienen educación, aquellos que tienen recursos, o pintarnos hacia afuera, sino también hay que ser honorables a la interna, con valores, con principios, porque esta situación ha traído un retraso al país. ¿Cuánta gente no tiene agua, no tiene desagüe? ¿Cuántos hospitales están en crisis? ¿Cuánta deuda social tenemos que pagar a los trabajadores? ¿Y por qué no lo podemos cumplir? Porque definitivamente ese dinero que corresponde para los que menos tienen se ha ido a pagar estos actos de corrupción. Basta ya del status quo. Rompamos hoy día con la corrupción. Rompamos con ese cáncer que está afectando al país. Hoy estamos llamados, colegas congresistas, a la unidad, pero la unidad con responsabilidad, sin cálculo político, sin populismo, con el debido proceso. Pero también a la vez debemos demostrar hoy día que las leyes se aplican para todos por igualdad. Todos
tenemos derecho a que se aplique la ley en la justa medida, con las evidencias necesarias. Basta ya de la impunidad. La figura presidencial hoy está desacreditada. No creemos en el presidente. No lo decimos nosotros, lo dicen las encuestas, lo dicen las redes, lo dicen los ciudadanos. Nadie cree en el presidente, solamente su bancada. ¿Y por qué se ha desacreditado la imagen presidencial? Por la reiterada vez que está mintiendo. Y eso no calza con la majestad de la presidencia. Es por eso, señor presidente, que nosotros estamos a favor de la moción por la vacancia presidencial por incapacidad moral del señor presidente. Y también aquí mucho se ha hablado, presidente, de que Odebrecht es una empresa corrupta. La pregunta es, ¿quién esa empresa corrupta, a quién pagó? A Pedro Pablo Kuczynski. ¿Quién dio asesoría a esas empresas corruptas? Pedro Pablo Kuczynski. ¿Quién se financió y se generó de ese pago? La empresa de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, más claro ni el agua. Hoy día tenemos que tener una gran responsabilidad y si decimos que queremos luchar contra la corrupción, empecemos ahora mismo, porque no podemos tener un presidente desacreditado nacionalmente e internacionalmente. Hoy día queremos comenzar un nuevo Perú, pero que ese Perú tenga institucionalidad, que sean instituciones fuertes, partidos políticos honestos, y los que no se crean que son honestos, o los congresistas que están acá sobrando, o los congresistas corruptos. Esa clase de congresistas no queremos. Queremos congresistas que verdaderamente legislen, congresistas que fiscalicen en beneficio de la población y no en beneficio de un grupo de personas. Basta ya de impunidad. Gracias, presidente. Muchas gracias. De conformidad con el inciso B del artículo 89.a del reglamento del Congreso, se va a consultar la admisión de la moción de pedido de vacancia del señor presidente de la República. Se recuerda que para la admisión de la moción de pedido de vacancia se requiere el voto a favor de por lo menos 40% de los congresistas hábiles. Los señores congresistas se servirán registrar su asistencia para computar el quórum. Muy bien, desde las 4:30 de la tarde hasta esta hora, las 9:50 de la noche, ha habido un extenso debate para finalmente consultarle a la representación nacional lo que está ocurriendo en estos momentos, inicialmente con el marcado de asistencia, si se admite la moción de orden del día número 4710, por la que se solicita la declaración de permanente incapacidad moral del ciudadano Pedro Pablo Kuczynski, según lo establecido por el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, y también la declaración de vacancia del presidente de la República. Este tema final, de admitirse en unos instantes más la presente moción, tendrá que resolverse no antes del tercer día ni después del 10º de admitida la moción. Repetimos, de lograrse dentro de algunos instantes, cuando se consulte tras el registro de la asistencia, habrá este plazo establecido por el reglamento del Congreso. Se necesita ahora el 40% de los congresistas presentes para vamos a esperar para que la todos admisión. puedan registrar su asistencia. Ven ustedes la pizarra eléctrica, los apellidos de los congresistas que resaltan en celeste son los que se encuentran de licencia y no forman parte para la contabilidad de este 40% necesario para decretar la admisión
del pedido de vacancia de la presidencia de la República de Pedro Pablo Kuczynski, que se considera en el artículo 2 de la moción en mención. En breves instantes se cierra el registro de asistencia y con ella se procede a la marcación electrónica. Esta es una transmisión en vivo, ininterrumpida, de Congreso Televisión y Radio Congreso, en donde se escribe una página de la historia de nuestro país. Ha habido un extenso debate proporcional de acuerdo al número de integrantes de cada bancada. Se ha agotado ya las intervenciones de todos los inscritos en el rol de oradores. La última en hacer uso de la palabra ha sido la vocera de Fuerza Popular, la congresista Milagros Salazar. Previamente, aproximadamente a la 1 de la tarde, se dio cuenta de la recepción de esta moción 4710 y como lo establece el reglamento, se registró para cerrar la sesión y convocar a las 4 de la tarde a una nueva sesión plenaria, que es la que en breve va a culminar tras ponerse en consulta la admisión de la misma. Bien, vamos a cerrar el registro de asistencia, señores congresistas. Bien, han registrado su asistencia 111 señores congresistas. Un segundo. Todavía no. En todo caso, si son 111 los congresistas, bastaría con el voto aprobatorio de 45. Bien, me indican que el número hábil de congresistas es 118 y el 40% de votos que se requiere son 48 señores congresistas. Al voto, la admisión de la moción propuesta por diferentes grupos multipartidarios. Al voto, por favor. Si el número de 111 sube a 118, hay 7 congresistas que no están de licencia, no han registrado su asistencia, pero sí ingresan en la contabilidad. El número entonces es 118, hay 12 congresistas de licencia y esto origina que el número sea de 48. Cualquier número superior a los 48 declara admitida esta moción con el pedido de vacancia de la presidencia de la República. Congresista Álvarez. Cerrar votación. Han votado a favor 93 señores congresistas, en contra 17, 0 abstenciones. Por consecuencia ha sido admitida la moción orden del día del pedido de vacancia de la presidencia de la República.
La presidencia propone debate y la votación del pedido de la vacancia de la presidencia de la República se realice el jueves 21 de diciembre a las 9 de la mañana. ¿Se va a votar a mano alzada? Los que estén a favor. Los que estén en contra. Abstenciones. Ok, ha sido aprobado por mayoría. De conformidad con lo establecido en el artículo 89A del Reglamento del Congreso de la República, se comunicará esta decisión al presidente de la República para que pueda ejercer personalmente su derecho a defensa y pueda asistir con un letrado si es que así lo requiere. En estos momentos, personal de oficialía se constituirá en Palacios para llevar el acuerdo aprobado esta noche. Se solicita la dispensa para aprobar el trámite. Los que estén a favor, en contra. Okay. Aprobada la dispensa. Se levanta la sesión. No, ya. Bien, casi las 10 de la noche, faltan 2 minutos para esa hora y se levanta la sesión. Entonces, esta decisión del Congreso de la República implica que el próximo jueves, en 6 días, en este mismo recinto parlamentario, el presidente de la República deberá concurrir, sea, si lo prefiere, de manera individual o acompañado por su representante legal, y tal como ya lo ha advertido el presidente Galarreta, podrá hacer uso de la palabra por el tiempo que considere necesario. No va a haber sujeción a los 60 minutos que inicialmente se había indicado, sino que va a concedérsele la oportunidad de poder disponer del tiempo que considere pertinente para poder hacer estas vitales aclaraciones que no solamente la representación nacional, sino todo el país le reclama tras conocerse esta vinculación a través de 2 empresas directamente relacionadas con Odebrecht, según lo comunicó su representante Mauricio Cruz, que ha devenido en toda esta crisis política. Se admite la moción que declara la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, según la decisión, por 93 votos a favor y 17 en contra. Recordemos que se establecía, de acuerdo al reglamento, que el 40% o más podrían decidir esta admisión. Era necesario entonces la cifra de 48 votos, finalmente se ha superado con creces y con la oposición solamente de 17 congresistas que se sobreentiende pertenecen a la bancada de Peruanos por el Cambio. Muy bien, noticia entonces que ya empezó a trascender no solamente en todas las redacciones y las redes sociales a nivel nacional, sino también en el mundo entero, con la expectativa puesta de aquí a 6 días para el día 21 de diciembre a partir de las 9 de la mañana.